Damos inicio entonces a la sesión número 6 y la secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación del Partido por la Democracia mediante el cual hace presente el reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Carolina Marzán por la diputada Loreto Carvajal. Una comunicación del señor Enrique Rivera mediante el cual remite correos donde se informan las gestiones correspondientes a revisar el equipo y procesos de desarrollo del anteproyecto para el Hospital de Buin. Correo remitido a todos los miembros de la comisión. Una comunicación del subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Metropolitano Sur, mediante el cual remite resolución de renuncia de la señora Francesca Picón. Y una comunicación de la abogada Paulina Martínez, mediante el cual remite resolución exenta 51, que incorpora nuevos hechos a investigar en el sumario administrativo respectivo. Eso es todo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Yo quiero copia de los números 2 y 3 de la cuenta de hoy día. ¿Y se ofrece la palabra en varios? ¿No hay varios? Sí. Disculpe, Presidenta, de lo que llegó... Diputada Fernández y diputado Castro. ¿De lo que llegó nos mandan siempre copia o hay que solicitar que nos envíen copia? Ahí No, nunca se les manda copia, salvo que si ustedes piden, sí, se les manda. Sí, yo ¿De las 3? Sí, ya. Por favor. Sí, los viernes. A todos, entonces lo vamos a mandar hoy día. Diputado Castro. Gracias, Presidenta. Como en la Comisión de Salud por la mañana estuvo la jefa de subrogante, entiendo, de División de Inversiones, quería, aprovechando que está el subsecretario, cuando él intervenga posteriormente, en fin, dentro de su planteamiento, precisar, o bien por vía de oficio, la condición actual del ex jefe del Departamento de Inversiones, don Luis Barrios, que entendemos que está como asesor actualmente en la misma División de Inversiones, luego de haber sido el jefe, cosa que la verdad amerita una cierta clarificación y explicación del Ejecutivo para entender bien tanto las razones por las cuales salió en su minuto, que está asociado a este tema que se estudia aquí en la Comisión, pero también la opinión del Ejecutivo sobre la condición en que él se encuentra. ¿Puedo pedir un oficio mejor para que sea formal la respuesta, o si desea el subsecretario en su momento hacerse cargo del punto, lo puede hacer? Esperemos hasta el fin de la comisión a ver si nos responden en el transcurso de esta sesión. Entiendo que el subsecretario trae una presentación y por lo tanto le vamos a dar el tiempo para que usted se explaye sobre ello. No más allá de un 15 minutos, podrá ser, ya, como para darle tiempo a las preguntas de los diputados. Adelante, señor subsecretario. Bienvenido. No le había dado la bienvenida en el micrófono. Muchas gracias, Presidenta. Bien, yo voy a relatar los hechos de la perspectiva del suscrito en que tomé la subsecretaría en el mes de agosto del 2018. Y quiero hacer una cronología que probablemente ustedes ya la conocen en forma detallada y con mucha precisión. Pero no está de más volver a repetirla. Esta investigación parte con la denuncia de Mauricio Álvarez en la Fiscalía Local de San Bernardo por amenaza en contra de don Marcos Pozo. Esta denuncia fue realizada el 11 de octubre del 2018. Con la misma fecha, Mauricio Álvarez envía mail a Carmen Aravena, a Luis Barrios y al suscrito, informando de la denuncia de la Fiscalía por amenaza con arma de fuego en su domicilio particular en contra de este señor de apellido Pozo. En ese momento encargué yo al jefe de gabinete y al jefe de inversiones que investigaran más sobre este tema. Y no fue hasta la semana más o menos del 5 de noviembre que se me informó que había algunas inconsistencias en la denuncia de Mauricio y que existía la posibilidad cierta que el tema fuera diferente a lo denunciado. Después de recopilar estos antecedentes,
y después de convencernos que una señora que trabajaba o estaba dentro de los 19 funcionarios fue contratada por el Metropolitano Sur a solicitud expresa de Mauricio y que además de ser vecino tenía una relación comercial, solicité al jefe de división que pidiera la renuncia a Mauricio o en caso contrario iniciara su desvinculación. La renuncia fue aceptada, inmediatamente solicitamos al jefe de gabinete que iniciara la búsqueda de un fiscal para instruir un sumario al respecto. Este sumario se formalizó el día 6 de diciembre por la resolución 11.3. Al mismo tiempo, pedimos auditoría a la mayor parte de la cartera de inversiones en ejecución a nivel nacional, la que se realizó entre diciembre, enero y se extiende hasta el día de hoy. Con fecha 10 de diciembre se notificó el sumario al fiscal don Cristian Álvarez Zamora, que es el actual subdirector administrativo de Servicio Central. Con fecha 17 se constituye la Fiscalía y se designan actuarias. Se incorpora en la carpeta investigativa la querella presentada a nombre del Ministro de Salud ante el 7º Juzgado de Garantía con fecha 24 de enero del 2019. El sumario, que se inició por resolución exenta, ha consignado distintos documentos prohibidos por los testigos citados, incluyendo además la declaración de 22 personas durante los meses de enero y abril del 2019. Hoy día se ha cerrado el sumario y se han formulado cargos. Por razones obvias, yo no conozco las declaraciones ni conozco la formulación de cargos, porque eso todavía es secreto del fiscal, en fin. Con fecha 22 de abril cerró el sumario y formuló cargos a quienes ostentaban en el momento de iniciarse el sumario. El último se efectuó con fecha 13 de mayo al ex jefe del Departamento de Finanzas e Inversión. Lo que sí se me ha dicho es que no se ha podido notificar a Mauricio Álvarez, a pesar de que hasta hoy día tenía prórroga para hacer sus descargos propiamente tal. ¿Cuáles son los antecedentes a nivel de procedimiento sumarial? Que esta se encuentra hoy en etapa acusatoria, a la espera de la presentación de los descargos de uno de los inculpados, que esta Fiscalía analizará en su oportunidad. Por la complejidad y la cantidad de personas involucradas, tomó mucho más tiempo en su tramitación, debiendo considerar el periodo estival, lo que impidió contar con más declaraciones de algunos de los 19 profesionales contratados por el proyecto San Luis de Buin. Hasta ahí llega el relato y después podemos conversar en términos del hecho cronológico y de los elementos que han sucedido al respecto del proyecto San Buin Paine. Sin embargo, yo quisiera incorporar las consecuencias que ha habido producto de estas situaciones en Buin Paine. Primero, quiero hacer mención a un resumen ejecutivo de un informe de la Contraloría General de la República pedida por unas denuncias hace un tiempo Gustavo Bun a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuya presidencia era del honorable doctor Juan Luis Castro, en que solicitaban algunos elementos y hacían algunas preguntas respecto a procesos licitatorios y comisiones evaluadoras, especialmente en varios de los servicios de salud. Pero esto nació producto de un reclamo de una de las empresas constructoras en relación a unas licitaciones de grandes hospitales y la Contraloría revisó todos estos servicios de salud y informó algunas correcciones que hubo que realizar durante el periodo de cuando llegaron a este informe definitivo. Esta comisión evaluadora, en fin, habla de los distintos procesos concursales analizados, revisa los antecedentes de los oferentes, entre ellos había una licitación realizada con un oferente que entre sus documentos presentaba un profesional cuya título era de dudosa origen. En fin, debido a esto ya venía haciéndose algunos mejoras de proceso y procedimiento en relación a los procesos de licitación, especialmente en la constitución y en la profesionalización de las comisiones de evaluación. ¿Cuáles son las medidas que luego de este problema que salió y se investiga en sumario y en la justicia,
y es parte de la comisión, cuáles medidas hemos ido adoptando. Primero, hemos modificado la autorización de pago de la asesoría de los hitos. Hemos respaldado en forma rutificada por profesionales para no repetir pagos a profesionales. Hemos incorporado inversiones a un profesional experto en recursos humanos para auditar proyectos en terreno, que ha ido recorriendo diferentes proyectos de inversión y proyectos en ejecución. Hemos creado la unidad de auditoría de infraestructura hospitalaria en el Departamento de Auditoría Ministerial, también para auditar a los profesionales de los proyectos en terreno. Esta unidad no existía, la hemos pedido al Departamento de Auditoría que constituya una unidad especializada, de manera que vaya informándonos la ejecución y la buena ejecución respecto a los profesionales de estos proyectos que están en el terreno. Hemos cambiado la responsabilidad de los hitos del proyecto y el jefe de recursos humanos y infraestructura sobre pago a equipos de asesores. Hemos revisado la toma de los términos de referencia para profesionales o base de licitación para asesorías de hito por gabinete de la subsecretaría. Hemos entregado a los servicios de salud propuestas bases técnicas para licitar consultorías vía formales, pero vía Chile Compra. Es decir, hemos tenido que revisar prácticamente todos los procesos. Tal vez lo más importante son las auditorías que, como consecuencia de esto, solicitamos en su momento que se llevaran a cabo prácticamente en todas las inversiones del país. Esto es la auditoría, las voy a mencionar. Algunas de ellas les voy a dejar los documentos de todas las auditorías hechas en el nivel de inversión a nivel central y a nivel nacional. El Servicio de Salud Valparaíso, en relación al Hospital Claudio Vicuña, que termina, opinión a nivel de los auditores, de la revisión, el sistema de control interno, el jefe de la unidad técnica, Maureira, otros ingenieros, etcétera, hablan del control de personal que está a su cargo por contrato honorario, se encuentran en acuerdo a lo contratado. Los pagos se efectuaron por honorario subtítulo 31, consultoría en mes de diciembre del 2018, de acuerdo a lo contratado. Se pidió habilitar un registro impreso donde, además del horario de entrada y salida, se considere la respectiva firma personal. Todos estos elementos fueron generando una serie de oportunidades de mejorar los procesos. El Hospital Marga Marga, exactamente lo mismo. Las conclusiones del Hospital Marga Marga, el control del personal que está a su cargo por contratos también se encuentra y existe respaldo para la información solicitada. Los pagos que se hicieron por subtítulo 31 al mes de diciembre también están de acuerdo a lo contratado. Lo mismo sucede con Barros Luco. Sin embargo, en el Barros Luco encontramos que no se presentaron mayores observaciones respecto al alcance de la auditoría. Sin embargo, se sugirió crear un mecanismo de control que permita verificar la asistencia a los profesionales, así como realizar una visita en la siguiente etapa del proyecto del nuevo Hospital Barros Luco, y con ello detectar oportunidades de mejora que permitirán un mejor control. Recuerdo que el Hospital Barros Luco es una licitación diseño-construcción cuya empresa constructora, o la que se licitó, se adjudicó, es Astaldi, y tiene una empresa que está realizando el diseño, y que la auditoría nuestra es en base a los profesionales del servicio que están siendo contraparte a la empresa que está contratada por Astaldi para la realización del diseño. En la Araucanía Sur, el Hospital de Angol, aquí se encuentra también de acuerdo a lo contratado, existiendo respaldo. Sin embargo, hubo también algunas mejoras que hacer allí que están fuera de la auditoría, que dice relación con el aumento de obra y los cambios al diseño original, que hubo que hacer una reevaluación del proyecto, producto de cambio y aumento de obras complementarias, producto de cambio desde el punto de vista clínico que se hizo al proyecto. El Hospital de Angol. El Hospital de Angol hubo que reevaluar la ficha porque se hizo una intervención del hospital produciendo un aumento de horas complementarias y un aumento de gasto, dado que se aumentaron el número de pabellones, se aumentó el número de box, en fin, hubo una serie de modificaciones que no tienen nada que ver con el diseño original y que hubo que tomar algunas providencias porque allí hubo una conducción, me parece a mí,
de ese proyecto en particular que podría haber sido mucho mejor. El Hospital Base de Linares también es diseño y construcción, también este se adjudicó a Astaldi, también hicimos una auditoría respecto a los profesionales que fueron contraparte nuestra. De aquí se encontró que en Maule el hallazgo más relevante corresponde a 27 millones en la normalización, monto solicitado por concepto de consultoría que requirió a finanzas de la División de Inversiones y que no contaba con los respaldos necesarios y que finalmente no se mandó. Aquí hubo que reforzar todo el control y la auditoría. El Hospital de Higueras, hubo una auditoría súper profunda. Aquí habían 44 personas que estaban ligadas a este proyecto, que en base a honorario y a subtítulo 31, pagados por honorario, que correspondía a personal que efectuaba labores que no se relacionaban con el proyecto. Aquí no es que no existiesen ni estuvieran haciendo trabajo, pero no tenían directa relación con el proyecto Higuera, sino que estaban haciendo trabajo en otros proyectos y programas del mismo servicio de salud. Entonces se le pidió al servicio de salud que sacara a aquellas personas que propendían y hacían trabajos transversales en otro lugar del servicio de salud y que acotara el número de profesionales estrictamente al subtítulo 31, aquellos que prestaban servicios al proyecto propiamente tal de Higuera. Pero no es que aquí no existiesen las personas ni generaran trabajo adicional, todo lo contrario, sino que generaran trabajo. El Hospital de Melipilla, esto en mayo. El Hospital de Melipilla se hizo también y se estimó que 980 millones presupuestados con cargo al subtítulo 31 en lo que respecta a consultoría es excesivo y esto motivó estandarizar las consultorías que están asignadas a las fichas de los proyectos que están en licitación, en ejecución, en construcción o que van a licitarse. Hasta ahora, estos proyectos contaban y estaban cargados a asesoría montos muchísimo mayores y hemos ido acotando el número y el monto asociado a consultorías en cargo al subtítulo 31 en hospitales de gran complejidad o gran tamaño, sobre 100.000 metros cuadrados, medianos, sobre 50.000 y pequeños. Y hemos estandarizado el gasto asociado a esta consultoría de manera que todos los proyectos se ciñan a una protocolización y a una estandarización y no encontrar proyectos donde el ítem asesoría son montos muy grandes respecto a los mismos metros cuadrados de un hospital de al lado donde los montos son inferiores. También se hizo una auditoría al resto del Hospital San Luis de Buin de Paine, esto fue en enero del 2019. De acuerdo a la revisión, no se presentan mayores observaciones. Sin embargo, dice el auditor, dado que está en la etapa investigativa, en sumario, bla, 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 se incorpora todo lo que encontraron en el sumario propiamente tal. En marzo del 2019 se crea la Unidad de Auditoría de Inversión en Infraestructura, en el Departamento de Auditoría Ministerial. Esto fue creado por el Departamento de Auditoría, que está bajo la dirección del gabinete del Ministro de Salud y que presta servicio mirando y auditando todos los servicios y las obras grandes, medianas y bajas, de baja complejidad a lo largo del país. Modificamos por el ordinario 1160 el procedimiento de pago de consultoría de proyectos de inversión. En Talcahuano se hicieron medidas correctivas de acuerdo a la auditoría, se desvincularon aproximadamente 4 personas, se regularizó en el servicio funcionarios cargados de este proyecto y que prestaban servicio en otro lugar de la red, se cambió de dependencia y hay 4 casos asociados a programas que se iniciaron en diciembre del 2017 que está sin recursos humanos, que estaban y estarán regularizados a fin de este año y que no tenían financiamiento y fueron contratados sin financiamiento, fueron contratados por el subtítulo 31 cargados a este programa, a esta construcción del Hospital de Higuera, que espero son programas reales, y regularizar este año a fin de año.
Otro proyecto de inversión que auditamos es Casablanca, Alto Hospicio, que lo lleva el MOP, Provincial de Quillota, que lo lleva el MOP, el Curicó, que lo lleva el MOP, Padre de las Casas, que está en su fase terminal. Estamos terminando la obra. También la auditoría nos ha mostrado que no hay mayores alteraciones y el estado de pago, los anticipos pagados, los profesionales asociados, las asesorías en la ficha IDI y la ficha de inversión cargados a subtítulo 31, en general están bastante bien acotados y bien llevados. Eso es, subpresidente. Muchas gracias, subsecretario. La verdad es que creo que fueron menos de 20 minutos. El diputado Van Riesenberghe estaba inscrito en primer lugar porque tenía que ausentarse, pero nos dejó una pregunta que me voy a permitir leer yo. Luego de eso viene el diputado Castro y después la diputada Fernández. No sé si alguien más. Ya, diputado Soto. Ya, la pregunta entonces, sí. A partir de los hechos que motivaron esta comisión investigadora, entiendo que el Ministerio de Salud y en particular la Subsecretaría de Redes estructuraron un nuevo modelo para los procesos de inversión. ¿Es posible que nos pueda compartir los elementos fundamentales de este? Diputado Castro. Gracias, Presidenta. Hay un largo cuestionario de 15 preguntas, pero me voy a ahorrar muchas de ellas, solo 5. Para poder aprovechar bien esta oportunidad de tener presente aquí al subsecretario de Red Asistencial, a quien saludo. Primero, si pudiera para efectos prácticos ilustrar en qué etapa se encuentra hoy día el Hospital San Luis de Huil. ¿Cuándo la ciudadanía va a poder asistir a la inauguración? ¿Cuándo se pone en marcha este hospital? Con todas las irregularidades que se han ido conociendo, pero que en la práctica es un proyecto que tiene un desarrollo y que me parece que lo básico es de la primera autoridad de redes poder conocer en qué etapa se encuentra. Segundo, preguntar por su intermedio, Presidenta, ¿quién reclutó y seleccionó a los señores Luis Barrios, ex jefe de división y actual asesor, y Mauricio Álvarez, jefe del Departamento de Finanzas? ¿Cuál es su procedencia y su reclutamiento en el Ministerio de Salud? 3. Si el señor subsecretario autorizó o visó la ampliación del presupuesto para el proyecto en 400 millones de pesos para contratar el equipo de revisión externo, equipo que declaró haber pagado las coimas al señor Álvarez. Entonces, conocer esa autorización o visación de parte de la Subsecretaría de Redes. 4, preguntarle cuáles son las medidas administrativas que ha adoptado la Subsecretaría de Redes contra la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, que omitió denunciar los hechos irregulares, solo finiquitó los contratos a petición del señor Álvarez y, por tanto, ¿qué ocurrió de por medio respecto a las medidas en cuanto al Servicio de Salud Metropolitano Central que omitió estos hechos? Es el Metropolitano Sur. Sur. Y por último, preguntarle al subsecretario, ya en una mirada más global, que lo vimos en la Comisión de Salud por la mañana de algún modo y que lo quiero profundizar ahora, ¿cuáles las circunstancias, las actuaciones, las medidas preventivas para que el modelo de asociación público-privada que está vigente hoy día en la línea del gobierno en cuanto a la modalidad de construcción e inversiones no repita, no caiga en situaciones anómalas e irregulares como las que esta comisión investiga respecto de los establecimientos en los cuales está en vigencia este modelo de asociación público-privada? ¿Cuál es su mirada, su balance y las medidas preventivas al respecto? Gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a su secretario. También a propósito de su exposición, tengo varias preguntas. El fraude se conoce en octubre. Entiendo que el sumario termina en abril. Usted habló del sumario que cierra en abril, que todavía no se conoce el resultado. Bueno, todavía está en fase, ahí la consulta, ¿en qué fase está ese sumario? ¿Cerró? Todavía no se conoce, porque sería bueno en algún momento saber, porque dura solo, parte esto en octubre y ya en abril tenemos cierre sumario. En algún momento, ojalá que todavía estemos en la comisión cuando se sepa el resultado para saber qué ocurre con ese sumario, a quiénes fueron sumariados,
yo creo que eso es muy importante, conocer esos antecedentes. A propósito, usted mostró unas resoluciones. Entiendo que hay una resolución también de febrero que amplía el departamento de la división en 9 departamentos. La división de inversión pasa de 4 a 9 departamentos. Al leer la resolución, la única división que no tiene una descripción de las funciones en esa resolución es la de inversión. Me gustaría que nos hiciera llegar formalmente cuál es la función de la división de inversiones y quiénes son las jefaturas de esos nuevos departamentos. Es decir, son personas honorarios, contratas. A mí me gustaría que recibiéramos la información de las 9 jefaturas, dado que entiendo eran 4 y pasa a 9. ¿Quiénes son las jefaturas de esos 9 departamentos? No sé si lo tendrán, pero sería bueno recibirlo formalmente a la comisión. Yo creo que es importante. Sí, no hay problema, pero saber los datos de todas las jefaturas y cuál es la función me interesa, porque leía que salía la función de las distintas divisiones, pero justo ahí solo se dice división de inversión y no tiene ninguna descripción. Entonces sería bueno también formalmente saber cuál es la función de esa división. Y eso me lleva a la pregunta, por su intermedio, Presidenta, que yo también tenía, porque la hemos hecho no solo en este día a usted, sino en varias, y nadie nos ha podido contestar por qué Luis Barrios, el señor, con respeto, pasa de ser jefe asesor. Porque no es que se haya ido. Y él mismo se presenta, según nos han dicho acá en comisiones, como asesor. Él manda, no sé si es oficio, diciendo que pasa a ser asesor. Entonces, ¿quién toma esa decisión en el Ministerio de Salud? A mí me gustaría saber concretamente, porque nunca hemos podido tener una respuesta, en qué momento deja él la jefatura, cuál es la decisión de que él deje la jefatura y por qué queda de asesor. Es decir, ¿qué pasa ahí? Es decir, la verdad nos gustaría que alguien nos logre contestar eso, que yo, y que varios, para no decir solamente yo, ha hecho esa consulta varias veces. Y también tenía, a propósito de este equipo que contrató Mauricio, el señor Mauricio Álvarez, también hemos hecho la consulta varias veces cómo él logró contratar a 19 personas. Es decir, cuando uno conversa, y conversó acá con la persona que lo sustituyó, no me acuerdo el nombre del señor que en este momento está a cargo, él decía que él no le correspondería y que no es una función contratar a personal. Entonces, la pregunta es, ¿qué falló? ¿O cómo Mauricio Álvarez, el señor Mauricio Álvarez, contrató a 19 personas y nadie dio una voz de alerta de quiénes eran? ¿Cómo pasa eso? Es decir, ¿puede solo una persona decidir contratar todo un equipo y hacerlo? Porque de algún lado sale el presupuesto para financiar eso, y por eso también me gustaría tener esa respuesta respecto a eso. Muchas gracias, Presidenta, para que otros puedan preguntar. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestro invitado, darle la bienvenida al Congreso. Es primera vez que asiste a una comisión y me parece que no tan solo tenía la voluntad de participar, que es efectivo, sino que también tenía el deber de hacerlo, porque esta es una comisión investigadora y que me parece adecuado que haya acudido a la primera citación que se le hizo. Consultarle un par de cosas inicialmente. A mí me parece muy bien que se haya creado un departamento de auditoría interna. Entiendo que esto es nuevo y su trabajo está reflejándose un poco en las láminas que nos expuso respecto a varios hospitales. Eché de menos si se hizo una revisión del desarrollo del proyecto del hospital de Melipilla y del hospital de Lota y Coronel, que entiendo que son proyectos que también que han entrado en etapa de definición al inicio de este gobierno, y estaban en una situación similar a la del hospital de Huin, quizás un poco más adelantado, pero sobre esos hospitales ha existido también una cierta duda respecto de cómo se desarrolló su revisión y su continuidad en este gobierno. Mire, subsecretario, a nosotros nos preocupa particularmente ver si el modelo que se utilizó con respecto al hospital de Huin,
que aparece hoy día con testimonios que indican que fue creado de manera artificiosa, sin fundamento, sin justificación, con una aparente justificación de revisar el proyecto del Hospital de Win, pero con la finalidad oculta de más bien justificar el pago de coimas. Y aquí estuvimos en la presencia de personas que estuvieron sentados en el mismo sillón de usted confesando esa situación. Y nos interesa conocer si ese modelo, donde se contrata de manera injustificada un conjunto de profesionales para revisar un proyecto ya en desarrollo de nuevo hospital, han sido revisados por su cartera en este tiempo. Si han revisado la cantidad de profesionales en relación al proyecto. Les recuerdo que en el Hospital de Win se contrataron 19 profesionales con montos muy altos para revisar los diseños que realizó un grupo de 12 profesionales. Es decir, eran muchos más los que revisaban que los que habían hecho el proyecto. Y me gustaría que usted nos contara si se hizo una revisión estricta de estos equipos revisores que planteó este gobierno al inicio de su gestión, en todos sus aspectos. Segundo, y particularmente los proyectos del Hospital de Melipilla y de Lote Coronel. Segundo, usted hizo una referencia que se revisaron las consultorías que ha contratado el MinSal en relación a algunos hospitales, consultorías para distintas razones, pero muchas de ellas son homologables, es decir, hay consultorías que se repiten en todos los hospitales, porque todas implican el mismo tipo de construcción, el mismo tipo de decisiones, muchas veces los diseños son más o menos estándares y por lo tanto las consultorías son similares. Yo quisiera saber si ustedes compararon las consultorías de distintos hospitales para saber si todas tienen una cierta equivalencia en los precios o cobros que le hacen al MinSal en cuanto a servicios similares o enteramente iguales. Y tercero, entiendo que usted llegó en el mes de agosto o septiembre, parece, a la subsecretaría. ¿En qué mes llegó? En agosto. Es decir, le tocó supervisar la decisión de suspender los pagos en esta consultoría de revisión que se hizo al Hospital de Win, de estos 19 profesionales. Esa fue una decisión que adoptó legalmente, entiendo, el Servicio de Salud Sur. Pero usted, como jefe superior de ese servicio, le tocó supervisar, monitorear esa decisión. Yo entiendo que usted estuvo de acuerdo que se suspendieran los pagos a esa consultoría que aparecía revestida de varias situaciones anómalas. Pero quisiera que me dijera cuál fue la razón específica de detalle que usted tuvo a la vista en el mes de octubre, que entiendo que esto se terminó, para poder suspender completamente el pago del contrato que se le había entregado a estos 19 profesionales, desde su perspectiva. Eso, Presidenta. Antes de seguir dando la palabra, yo quisiera preguntarle al subsecretario, por una razón de orden y de que ya lleva varias preguntas formuladas. Yo también tengo un listado aquí, te pedía la palabra por el diputado Prieto y por el diputado Belolio. Entonces, si quiere, terminamos toda la ronda de preguntas o prefiere usted contestar lo que hasta ahora va y luego hacer una segunda. ¿Sí? ¿Qué prefiere? Entonces, continuamos. Diputado Prieto. Gracias, Presidenta. Lo mío va a ser bien cortito. Subsecretario, bueno, muchas gracias. También me sumo a las palabras del diputado que me antecedió, de que esté presente acá en la comisión. Eso habla muy bien de usted. Mi consulta, subsecretario, es, mire, hace 2 semanas atrás vino funcionarios del Servicio de Salud del Maule, donde le consultamos sobre el estado del hospital de Linares, en el cual sale nombrado acá, y también yo le hice la consulta por Parral, Cauquenes y Constitución. Lo tengo súper claro y en esa oportunidad también manifesté el profesionalismo que tienen los profesionales de la región del Maule, que no necesitaron ninguna consultora, absolutamente nada, sino que con un trabajo
bastante desarrollado y con mucho profesionalismo. Quisiera preguntarle en qué estado está el Hospital de Linares, entendiendo de que es una etapa de diseño y construcción, pero según los antecedentes que yo tengo, la constructora en cuestión, al parecer, no ha tenido, digamos, toda la diligencia o la capacidad económica, al parecer, como para llevar adelante o ha existido un retraso en lo que es la licitación. Y en el caso de los otros 3 hospitales de Constitución, Cauquenes y Parral, me gustaría saber específicamente cuándo se va a llamar a licitación. Muchas gracias, presidente. Diputado Belolio. Gracias, presidenta. Yo, en breve, quisiera saber si tenemos conocimiento de cuál era el estado de situación del proyecto del Hospital San Luis de Huini-Paine antes de que se contratara este equipo revisor. Lo dijo una de las personas que vino acá, que parte de la justificación del equipo revisor era por el retraso que tenía el diseño antes de que ellos entraran. Entonces, me gustaría saber si es que tenemos antecedentes sobre el estado de ese proyecto antes de que ellos entraran y de los trabajos que hizo ese mismo equipo de 19 personas. Gracias. Ya, finalmente yo voy a hacer algunas preguntas. Tengo varias, pero fueron hechas algunas. En primer lugar, me gustaría, señor subsecretario, si pudiera referirse a la relación formal y también a la informal que se mantiene entre la subsecretaría y el gabinete del ministro. Ya me voy a explicar por qué hago esta pregunta. Y también cuál es la relación formal e informal entre la subsecretaría y la división de inversiones. Quisiera preguntarle si es normal o habitual que una jefatura renuncie, como lo hizo don Luis Barrios, por medio de una carta en la que él nombra a su subrogante y además estima que él va a quedarse como asesor o decide que va a quedarse como asesor. Quisiera saber si usted escuchó, vio o tuvo conocimiento de la declaración que hizo en la última sesión nuestra la ex subsecretaria Gloria Burgos. A propósito de su relación como subsecretaria con el gabinete del ministro y también con la división de inversiones. Ella nos dijo aquí o afirmó que ella se había insertado en un equipo que estaba ya formado cuando ella llegó y que no mantenía una relación formal ni jerárquica con la división de inversiones, que la división de inversiones se relacionaba directamente con el ministro. Entonces quisiera preguntarle cuál fue su experiencia al llegar en agosto, si también fue de la misma manera o no, y si usted conocía a las personas que formaban parte de esa división. Ya había una pregunta hecha previamente de quién los había reclutado. También preguntarle por qué, y esto es una percepción de acuerdo a lo que hemos observado con la información que tenemos, es que el Ministerio habría desvinculado a una cantidad importante de personas que se desempeñaban como hitos internos del Ministerio, que eran expertos técnicos antiguos, y que eso dio paso a la contratación de personal externo, o sea, es privilegiar una fórmula diferente. Respecto de eso me gustaría que pudiera referirse. Respecto también de la resolución que hizo llegar la subsecretaria Burgos al Ministerio de Hacienda para solicitar el aumento de 920 a 1.300 millones de pesos, que es esta que está aquí, que también se lo exhibimos a la subsecretaria la vez pasada, que las moscas indican aquí que el primero que dio el visto bueno, la primera persona debe haber sido algún técnico, no lo tengo identificado, pero el segundo es Mauricio Álvarez, luego viene Luis Barrios, luego viene Rosendo Sanga y luego viene la firma de la subsecretaria. Ella nos afirmó acá que ella solamente verificaba que estuvieran las moscas y los vistos buenos, que
que con eso ella le bastaba. Pero es normal que una decisión de aumentar un presupuesto en 400 millones de pesos haya sido tomada por el señor Álvarez sin conocimiento de su jefatura. Nos gustaría que se refiriera a eso. También saber si el señor Claudio Román Codoseo tomó participación en la contratación de estas 19 personas externas en Buin. Y por ahora, la última. ¿Qué nos podría decir usted sobre la contratación de Enrique Rivera, que estuvo 1 mes y medio o tal vez un poquito más desempeñándose como jefe, dando órdenes y etcétera, sin que pudiera ser contratado, porque entendemos que finalmente ese desempeño no fue ni siquiera remunerado, no fue tomado razón por parte de la Contraloría del contrato y él tuvo que estar alejado porque estaba siendo parte de una investigación. ¿Qué opina usted de esa contratación y si el señor Rivera está en las mismas condiciones y qué relación mantiene usted con él? Por ahora eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se me olvidan algunas, me corrige. Respecto al modelo de infraestructura, el modelo de infraestructura APP, Asociación Público-Privada, yo recuerdo de que este modelo es solo la Asociación Público-Privada de Construcción y de Equipamiento Mayor. Este modelo parte de la siguiente manera. Hay un estudio de pH, un estudio preinversional, después sigue un anteproyecto avanzado donde el servicio y/o asesores o interconsultores externos diseñan, entre comillas, no es un diseño propiamente, es un anteproyecto de diseño avanzado. Una vez que se soluciona el tema de los terrenos, durante un periodo de tiempo, esta asociación público-privada, finalmente, una vez terminada esa etapa, pasa al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social, con base de licitación de APP, asociación público-privada, se llama licitación para la empresa precalificada. Este modelo, en general, yo diría que es una perfección o una mejoría de los modelos anteriores, especialmente de Maipú, La Florida, saca de la asociación público-privada los servicios como de ambulancia, de alimentación, de seguridad, los servicios, en fin, anexos que integran y generan empleo adentro de los hospitales. Respecto al hospital de Buin, la realidad actual es que el hospital de Buin estaba considerado dentro de un paquete de asociación público-privada junto con 2 hospitales de la región de O'Higgins, Rengo y Pichilemu. Rengo y Pichilemu están todavía en plena fase de definición de sus terrenos. En cambio, el hospital de Buin, los profesionales han ido avanzando en el anteproyecto avanzado, tanto es así que están entre el 80 y el 90% del anteproyecto y yo creo y pensamos que esto se va a terminar dentro de 30 días. En 30 días estarían en condiciones de pasar al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación y su recomendación favorable. De manera que este hospital va mucho más adelantado que el proceso de O'Higgins, del hospital de O'Higgins, de Pichilemu y de Rengo, especialmente porque este hospital ya tiene terreno, tiene donde asentarse, de manera de que si esto pasa a licitación, diseño, construcción por medio de asociación público-privada. Lo hemos querido acelerar para evitar tener un retraso en la construcción de este hospital, pues si esperamos que se pongan al día, al mismo nivel que tiene Buin Paine, el hospital de Pichilemu y el hospital de Rengo, este Buin Paine se atrasaría más de un año. Entonces hemos acelerado, y aquí les tengo algunas foto, este es lo que se ha ido consiguiendo y concibiendo por parte de los arquitectos respecto al hospital de Buin. Este es un hospital de 60.000 metros cuadrados, prácticamente 10 veces el tamaño que tiene hoy día el hospital,
un hospital de 300 camas que tiene helipuerto, tiene una serie de otras consideraciones ambulatorias y de hospitalización, incorpora corta estadía para salud mental, incorpora un centro de diálisis interno, incorpora una serie de prestaciones que hoy día el hospital de Buin no tiene. Esto estaba bastante avanzado y el terreno es aledaño a la carretera 5 Sur, de manera que ahí hemos instalado también un helipuerto por temas de emergencia. Esa es la torre. Este proyecto, este hospital, diputado, por su intermedio, estaba bastante bien. Lo que ha sucedido respecto a estas 19 personas no ha alterado el curso, la evolución y el estudio de este hospital. Y yo creo que este hospital va a salir mucho antes que el hospital en la región, de la sexta región de O'Higgins. Respecto al sumario, ¿en qué está el sumario? El sumario fue abierto por resolución mía el 6 de diciembre del 2018. Efectivamente, durante el mes de noviembre hicimos averiguaciones internas y creo que con la información que en general pudimos manejar, consideraban y fundamentaban la realización formal de un sumario el 6 de diciembre. Fue constituido por una resolución exenta mía. De manera que la apertura formal no fue en octubre, sino que en diciembre. Y la verdad es que enero y febrero, por razones estivales, yo creo que este sumario hoy día está cerrado, está esperando los descargos de uno de los, entre comillas, inculpados, que tenía plazo hasta hoy día. Luego este sumario va a ir a la Contraloría, a la División Jurídica, a la Contraloría para su ejecución, y yo creo que en un momento dado van a poder obtener toda la información que requiera y que el fiscal les pueda dar sin mayor problema. Sobre el punto, subsecretario, en la sesión en la que tuvimos al fiscal y a la actuaria acá, nos indicaron que ellos habían solicitado una apertura del sumario, o sea, una ampliación, porque en la instrucción original solamente estaba considerado el que se investigara la denuncia que había hecho el señor Álvarez ante la justicia, y que a raíz de las otras denuncias entonces se había ampliado. Usted recién nos estaba contando que durante noviembre les pareció que había ruido y que no era tal como lo contaba el señor Álvarez. Efectivamente, este sumario el fiscal nos pidió ampliarlo y le fue autorizado para que investigara todo lo que tuviera que investigar en los momentos que tenía que investigar y en los lugares donde había ruido. Junto con eso pusimos en marcha todo el tema de auditoría. El fiscal viajó a lugares, tomó declaraciones in situ en varios lugares, de manera que ha hecho un trabajo, a mí me parece, bastante serio con la ampliación de plazo que le dimos para que tratara de esclarecer todo lo que se pueda esclarecer en un sumario de este tipo. Respecto a la división de inversiones es una división de la Subsecretaría de Redes, así como es la división de las personas, la división de presupuesto, la división de atención primaria, de la división de inversiones. Esta está creada por resolución hace tiempo, mucho tiempo atrás, tiene sus funciones muy claras, sus departamentos muy claros, depende funcional y operativamente del subsecretario de Redes, y forma parte de la estructura organizacional de la Subsecretaría de Redes por siempre. De manera de que legal, constitucionalmente y jurídicamente, esta es una división más de la Subsecretaría de Redes. Obviamente todos dependemos del ministro y el ministro en forma subsidiaria por razones de dependencia mía al señor ministro propiamente tal. ¿Cómo sucedió esta contratación? La verdad es que yo desconozco de qué forma, de qué manera se produjo esta contratación de estas 19 personas, porque no estaba en ese momento.
pero no es habitual, no es frecuente, no es normal, entre comillas, que desde la subsecretaría se incorporen 19 profesionales a trabajar en un proyecto y seleccionados por personas de la misma división de inversiones. Eso es profundamente inhabitual. Normalmente lo que se hace que son los servicios de salud los que contratan, licitan y contratan sus asesores, y que la división de inversiones lo que hace es que monitoriza y fiscaliza que primero sean los profesionales ad hoc, segundo tengan rentas ad hoc al mercado para intentar llevar los mejores asesores, tercero de que estas asesorías tengan un margen de remuneraciones acorde y que sean concordantes con la ejecución de todos los proyectos a nivel nacional. ¿Qué pasó con el hospital de Lota, Coronel y Melipilla? Sí, claro. Es que, bueno, respecto a la estructura yo decía porque hay una resolución de febrero, por eso decía respecto a las divisiones. Entonces yo quiero saber si cambió la estructura, esa era mi pregunta, si se crearon más departamentos y si en un momento nos puede hacer llegar la jefatura de todos los departamentos. Sí, ningún problema. Y pasaron a 4-9, entonces no es que esté, yo entiendo que esté, si está claro que yo sé que existe la división de inversión, pero la razón de hay más departamentos, eso ocurre en febrero de este año, sí. Hacia allá iba mi consulta y solicité en documento vía formal que llegara a las jefaturas de todos esos departamentos y le hice una pregunta además antes que pasara, era de cómo pasa de asesor a jefe asesor. Lo voy a explicar ahora. Respecto a la división, efectivamente la subsecretaría tenía 4 divisiones. Con esta generación de la unidad de auditoría, la generación de estandarización de los hitos, la generación de 19 proyectos APP, hemos reorganizado la funcionalidad de la subsecretaría y hemos creado la unidad de asociaciones público-privadas, la unidad de monitoreo de obra. Hemos separado presupuesto y finanzas, de manera que allí hay 2 personas que están estrictamente relacionadas y cumpliendo 100% presupuesto, finanzas, que es nuestro interlocutor con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y conmigo, a propósito de flujo de inversiones y en el subtítulo 31-29. Hemos creado la División de Infraestructura de Atención Primaria de Salud, que se dedica única y exclusivamente a la atención primaria de salud, y finalmente hemos creado al interior una unidad jurídica que revisa todos los procesos de todas las obras de ejecución, tanto de atención primaria como de hospitalaria, de manera que cumplan con los estándares mínimos. Esta misma unidad es la encargada, junto con la dirección de la división o el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, de generar las bases únicas de licitación para las asociaciones público-privadas, la unidad jurídica, junto con la unidad de concesiones del Ministerio, de la Subsecretaría, y concordar junto con el MOP los términos para licitar estos hospitales. Bases que ya están aprobadas por Contraloría y que vamos a usar para los 19 proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Efectivamente, depende de la subsecretaría y se hizo una reorganización funcional incorporando todos estos elementos de mejoría de control que hemos tenido en los últimos meses. Ahora, Lota, Coronel, Melipilla. Lota, Coronel también es un proyecto APP, de asociación público-privada, que recién estamos teniendo soluciones al terreno. Allí lo único que se ha hecho es que la ficha incorpora un monto de asesoría para consultores, monto que está siendo reajustado o está siendo ajustado a los montos que nosotros hemos definido. Esto está en etapa de análisis preinversional por la gente y los equipos del mismo Servicio de Salud de Concepción, y la verdad es que todavía no hemos ido avanzando respecto a lo que significa el anteproyecto avanzado de esto, especialmente de Coronel, de este hospital. Estamos ido progresivamente desarrollando el anteproyecto avanzado, pero todavía nos falta mucho. De manera que no se ha producido aquí una contratación por parte del servicio, porque todavía estamos en etapas bastante menos avanzadas que otros proyectos. Recuerdo que Lota
Lota, es la reposición de un hospital que no va por APP, sino que va por otro mecanismo y que estamos recién trabajando en el EPH, un hospital que hay que reponer propiamente tal y que estamos definiendo los terrenos en este momento. Respecto a Melipilla, Melipilla es un hospital que es una inversión sectorial que, en fin, se adjudicó y está en plena fase de ejecución, que inicialmente tenía asignado un monto de asesoría y de profesionales de contraparte hito a hito y una serie de especialistas, asesores en elementos de electricidad, en fin, cañerías, gases, abogados, que hemos reajustado, hemos reorganizado de común acuerdo con el Servicio de Salud, de manera de que se ajuste a lo que hemos definido en el número de asesores, de especialidades, a los proyectos de ejecución y a los montos y pagar la asesoría en los montos que hemos estandarizado. Este proyecto, que contemplaba la generación de aproximadamente 30 y tantas personas en el curso de toda su evolución, la hemos ido dejando en cerca de 22 personas que van a ir incorporándose en la medida que el proyecto vaya avanzando. Hoy día recién está en etapa muy precaria de obra gruesa, recién ejecutándose algunos meses. Respecto a los pagos al Servicio Sur, efectivamente el Servicio de Metropolitano Sur suspendió los pagos de estas 19 personas, de estos 19 profesionales que teóricamente estaban sirviendo aquí en Buin-Paine, los suspendió hasta que por orden del suscrito, hasta que se aclarara completamente por qué ha sucedido esto y de qué manera se produjo esta situación. Esto se llevó, no recuerdo bien si fue en el mes de octubre o noviembre, pero se ejecutó hasta que tuviéramos claridad total y completa en qué se estaban gastando los recursos y qué objetivo o qué meta de cumplida se estaba realizando. Respecto a Luis Barrios, perdón. Sí, que el señor subsecretario nos cuenta algo que ya sabemos, que la directora del Servicio de Salud Sur ordenó la suspensión de estos pagos, pero quisiera saber su participación en esa decisión. Desde el mes de octubre o noviembre que ocurrió esa suspensión de pagos, han transcurrido cerca de 8 o 9 meses y parece que esa situación transitoria pasó a ser definitiva. Pero me gustaría saber qué decisión tomó usted sobre ese contrato, sobre su cese anticipado y cuál es su percepción personal sobre la justificación de ese contrato. Bueno, ese contrato lo firma el Servicio de Salud. Los contratos son realizados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Son contratados para ese proyecto, por ese servicio. Lo que hace la División de Inversiones es transferir los recursos al subtítulo 31 a el servicio propiamente tal, y el servicio previo demostración de cumplimiento de metas y productos procede a los pagos propiamente tal. Estas 19 personas contratadas en el mes de abril, mayo, no sé en qué momento se contrató, en el mes de octubre fueron suspendidos sus pagos hasta que tuviésemos claridad absoluta de qué manera se estaban realizando el cumplimiento de los productos asociados a esos pagos y de qué manera esta contratación se ajustaba a los límites o a los estándares y cánones normales y habituales para un proyecto de inversión de esta envergadura. Yo he hablado con la directora Metropolitano Sur en su momento, le he pedido que postergara, suspendiera todos estos pagos hasta no tener claridad absoluta, y cuando tuvo claridad absoluta y nos dimos cuenta de que esto era algo totalmente infrecuente, procedió a suspender y terminar la contratación de estas personas. Diputada Fernández. Presidenta, sí, solamente una última observación. Se suspendió anticipadamente la ejecución de ese contrato por todas las irregularidades que usted está mencionando y que conocemos. La pregunta que le quiero hacer es que el anteproyecto del nuevo hospital de Buin-Paine, ¿sufrió algún daño
en su desarrollo a partir de la término anticipado a este contrato. Mi visión es que el proyecto Wind-Paine no sufrió absolutamente ninguno. Diputada Fernández. Yo tengo una consulta porque, por su intermedio, Presidenta, al subsecretario, porque yo entiendo cuando le pregunté al subsecretario inicialmente cómo esas personas, o cómo el señor Mauricio Álvarez había logrado contratar a estas 19 personas, usted mismo me contesta que esto no es normal ni natural la forma en que se realizaron. Mi pregunta es, ¿se está haciendo una investigación o un sumario porque alguien visó estos contratos? Yo quiero saber si a raíz de un hecho que no es claramente el que ocurre, o el que tiene que ocurrir la contratación de personas, dicho por usted mismo previamente, si se está tomando alguna acción de investigación y de sumario respecto a este punto. Es decir, porque, ¿sabe lo que pasa? Es que hasta el día de hoy todo el mundo me dice que es inusual, que no corresponde, pero nadie sabe cómo ocurrió. Parece que solo lo sabe Mauricio Álvarez, que tomó la decisión. Entonces, sería bueno, porque algo falló para que esto ocurriera en el Ministerio o donde ocurrió. Y, por tanto, mi pregunta es muy concreta. ¿Se está haciendo una investigación y se está tomando alguna medida respecto a esta situación? Por su intermedio, Presidenta. Perdón, sobre ese punto, porque hay una pregunta que no me ha sido contestada todavía y que tiene que ver con eso, y que es cómo pudo el señor Álvarez, además, proveer los recursos a través del cambio de resoluciones sobre dinero y si su jefatura tiene que haber tomado conocimiento de eso. Muchas gracias. Dos aclaraciones. La División de Inversiones no contrata a nadie directamente a cargo de los proyectos de inversión. Toda contratación de la División de Inversiones, contratado por la División de Inversiones, para la División de Inversiones, pasa por la subsecretaría. Mauricio Álvarez no ha contratado a nadie. Quien contrató es el Servicio Metropolitano Sur. Los términos de contrato lo hace el Servicio Metropolitano Sur, que está a cargo del proyecto de inversión. Yo nunca contrato a cargo mío hitos o a hitos que van a trabajar en otro lugar. Es el servicio que contrata como agente público con responsabilidad administrativa, que es súper importante, pero es el servicio de salud descentralizada y autónomamente quien contrata para estos efectos. Subsecretario, pero el Servicio de Salud no tenía ninguna posibilidad de hacerlo si es que el señor Álvarez no le hubiese provisto los recursos económicos para hacerlo. Y a eso nos referimos, porque de acuerdo a la información que ha sido prestada por diferentes personas aquí, él hizo los cambios presupuestarios adecuados y le indicó al servicio que contratara a estas personas. Primero, la División de Inversiones no puede contratar a ninguna persona que vaya a trabajar a menos que lo autorice el subsecretario. Segundo, son los servicios los que contratan. Y contratan asesores, interconsultores o consultorías solo en un monto que está autorizado en la ficha I en el subtítulo 31 y que está en el proyecto de inversión. A menos que se abra la ficha, pero eso pasa por una autorización del Ministerio del Desarrollo Social. Siempre, cuando ya está en construcción, las fichas están cerradas. Si yo quisiera hacer una reevaluación, quisiera aumentar el monto de inversión en el subtítulo 31 para Interconsult, tengo que pedir autorización al Ministerio de Desarrollo Social. Si no, es imposible hacerlo. Por lo tanto, este proyecto debiese haber tenido un monto de dinero cargado a ese subtítulo. Lo que hizo Mauricio Álvarez fue que le dijo al servicio, oye, mira, yo tengo aquí 19 personas, 20, 25, 10, que pueden ustedes pagar en base a esta consultoría. Todo lo demás, lo que dice relación con el uso o cambio de 1.300 millones o 900 millones que está allí siendo, que yo lo he visto, son producto de una relación que hay con el gobierno regional, que hubo con el gobierno regional respecto a diseño y anteproyectos avanzados
entre gobierno regional y un diseño que se había aprobado por vía subtítulo 31 de mejoría en servicio de urgencia del hospital de Buin actual, que hoy día eso está siendo invertido y mejorado por plata regional. Subsecretario, la información... Eso es lo que yo sé. La información que nosotros tenemos es que el servicio tenía asignados estos fondos del gobierno regional y que, como suele suceder, el gobierno regional los traspasó o los decretó muy tardíamente el año 2017. Entonces, no los alcanzaron a ejecutar. Y ellos, en el 2018, entonces, apenas asumió el nuevo gobierno, fueron a dar cuenta de esto y a pedir que se hiciera el trámite administrativo para que esos dineros que no habían sido gastados en el 2017 pasaran al 2018. Y eso eran 920 millones de pesos y iban a ser del gobierno regional. Entonces el señor Álvarez dijo que se iba a necesitar más recursos, que lo iban a aumentar en 400 porque se necesitaban estas 19 personas, que además era una indicación del ministro, así lo dijeron acá, del ministro y del señor Luis Barrios, que querían tener una mirada externa del sector privado, que por eso era necesario contratar este equipo y que al aumentar este recurso entonces ya no iba a ser recursos del gobierno regional, sino que iban a cambiar la fuente de financiamiento y iban a ser fondos sectoriales. Por lo tanto, hizo varios cambios. Primero, cambió la fuente de financiamiento. Segundo, modificó la ficha IDI. Y tercero, los aumentó en estos 400 y dio la orden de que contrataran a los 19. Entonces, a esas cosas nos referimos cuando le preguntamos a usted. ¿Puede el señor Álvarez haber hecho todas esas cosas sin conocimiento de su jefatura? Sí. Yo entiendo lo que usted plantea de que, por su intermedio, Presidenta, que Mauricio Álvarez por sí solo no podía contratar a las personas, a pesar de que todos quienes previamente han participado, y de hecho quienes están al cargo por Mauricio Álvarez, no olvido el nombre del señor en este momento, también planteó que era inusual lo que había hecho Mauricio Álvarez respecto a estas 19 personas, la forma en que las recomendó. Por tanto, si ocurrieron cosas inusuales, o aparentemente ha sido expuesto aquí en la comisión. Es decir, a cada una de las personas que le hemos preguntado, la respuesta siempre ha sido que no correspondía. Entiendo que finalmente, como dice usted, no es él, sino que firma, si no entendí bien, los contratos tiene que ver usted. Eso Sur. La pregunta es, por eso, ¿nadie le llamó la atención? Es decir, ¿se ha investigado respecto a la contratación de estas 19 personas, teniendo en cuenta además que 5 personas que trabajaban en este proyecto fueron despedidas, que hacían un trabajo y después se contratan 19 personas? Entonces, es decir, mi pregunta es ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Porque claramente ocurrió. Es decir, el propio Mauricio Álvarez, entiendo, es quien propone estas 19 personas. Y que, porque ha sido expresado aquí, no lo he expresado yo, lo he expresado públicamente distintas personas del Ministerio que han llegado. Bueno, voy a, por su intermedio... Déjeme terminar, yo le estoy respetando, yo le doy la palabra. Entonces, la verdad es que yo siento que como que todos nos dicen, no sabemos cómo llegó este grupo, el 80% de respuestas no sabemos. Y me imagino que alguien tiene que hacerse cargo, porque en algún momento llegaron los currículos y contrató. Y vuelvo a mi pregunta. ¿Se está haciendo alguna investigación, un sumario respecto a cómo alguien recomienda 19 personas y son automáticamente contratadas? ¿Qué está ocurriendo ahí? Eso. Presidente, yo quisiera complementar su pregunta, porque creo que apunta directamente a una gran duda que tenemos varios en la comisión. Creo que la contratación de 19 profesionales tiene sin duda algunos indicios de irregularidades graves, pero me parece que el problema y la irregularidad más grave que hoy día nosotros estamos investigando tiene que ver con la decisión previa a la contratación de esas personas, tiene que ver con la justificación del traspaso de 400 millones de pesos del presupuesto para ser destinado a esta consultoría. Esa decisión creo yo que lleva implícita las consecuencias posteriores. Esa es la decisión que aparece sin justificación.
tanta falta de justificación tiene esa asignación presupuestaria de 400 millones de pesos resuelta en la subsecretaría, es que se suspendió su pago, no obstante que se había avanzado solamente un tercio de los pagos, y no significó ningún daño para el proyecto. Y eso me lo contestó hace poco rato atrás. Y esa ausencia de daño al proyecto, al no ejecutarse el contrato, revela por sí solo la falta de justificación que tenía. Es decir, fue una maquinación que surge desde el Departamento de Finanzas de Inversiones, que entregó este presupuesto para ser, en definitiva, dilapidado en actividades completamente irregulares. Y la pregunta que yo le quiero hacer es si estaba dentro de la competencia del señor Álvarez resolver por sí solo esa reasignación presupuestaria de 400 millones de pesos para esta finalidad. O si requería, cuestión que yo creo, la autorización al menos de su jefe, don Luis Barrios, o de los jefes superiores a él. Quiero que me explique cuál es la cadena de mando para que se produzca esta reasignación presupuestaria de 400 millones de pesos que llegó a este proyecto con la sola finalidad de beneficiar a algunos pocos. Quisiera recordar dos aspectos. Primero, de que yo tomé la subsecretaría en el mes de agosto. En el mes de septiembre, octubre, conozco este octubre. Segundo, que hay un sumario que está cerrado, que supongo que el fiscal, frente a determinadas circunstancias, investigará aún más si es que hay una vertiente o una vertiente adicional específicamente en relación a su pregunta, diputada. No sé en qué término el sumario está cerrado, ni si ha seguido la senda de las investigaciones en profundo y respecto a lo que usted pregunta propiamente tal. Lo tercero es que, con pleno conocimiento de estos aspectos, lo que he presentado, que hemos hecho algunas modificaciones que aseguran el buen uso de los recursos públicos. Primero, hemos estandarizado los pagos interconsultores y asesores de consultoría en todos los proyectos IDI, en todas las fichas de inversión que están cargadas al subtítulo 31. Hemos generado una mejoría y una estandarización en las características y calidades y cualidades de los hitos y de los hitos. En fin, hemos hecho una reorganización funcional de la división de inversiones producto de estas debilidades que hemos ido observando con la finalidad de que esta cosa no vuelva a repetir, no se vuelva a repetir. Y ojalá que nunca más. Y que hemos revisado el país para que esto que sucedió aquí no esté sucediendo en otro lugar y hemos certificado de que eso es así. No hay otro proyecto a nivel país que suceda o haya sucedido lo que aquí sucedió. Este proyecto Wimpaine, pese a esto, no ha tenido deterioro ni retroceso, sino que más bien lo hemos ido acelerando y espero que lo podamos acelerar a la brevedad posible. Respecto si hay una reevaluación, de un proyecto, estas reevaluaciones de los proyectos de inversión pasan siempre por aprobación de la reevaluación de proyecto en ejecución, la reevaluación porque sobrepasa el 10% del valor original, siempre pasa por una reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social, quien da la aprobación o no aprobación. La reevaluación o la apertura de una ficha para incorporar recursos asociados siempre debe pasar por la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, quien autoriza, de acuerdo a los mecanismos necesarios y pertinentes que ellos tienen, si esos recursos, un aumento de recursos, se justifican o no se justifican. No sé de qué manera y cómo se produjo esto en su momento que no estaba bajo mi dirección. Subsecretario, perdón que insista, yo entiendo además que usted es una persona que ya se ha desempeñado en la administración pública en el primer gobierno del presidente Piñera y que además tiene una sólida formación desde el punto de vista administrativo y de respeto a las jerarquías y todo lo demás. Pero también entendemos que usted llegó en agosto, que muchas de estas cosas ya estaban consolidadas porque los cambios que se hicieron a la ficha fueron en mayo, entiendo, en mayo. Y que
pasaron por la firma de la subsecretaria Burgos. No obstante ello, y tal como usted lo dice, existe una cadena de mando dentro de la cual usted es responsable. Entonces, a nosotros nos gustaría saber por qué, si nosotros nos hemos formado ya una idea del desempeño del señor Álvarez, del señor Barrios, del señor Rivera y de una serie de otras personas, nos gustaría que usted se refiriera a la contratación de esas personas, cuál era la relación con usted, si usted efectivamente tenía la subordinación de ellos y le explicaron alguna vez esto, si a usted le parece normal o si le parece que deberían haber sabido y haber estado al tanto de las cosas que habían pasado las jefaturas respectivas del señor Álvarez. Sí, diputado Soto y diputada Fernández. Complementando su misma pregunta, porque creo que no quedó respondida en la ronda anterior, porque yo le solicité expresamente que me dijera cuál es la cadena de mando hacia arriba que debió haber funcionado en relación a la reasignación de 400 millones de pesos para contratar esta consultoría, que es una decisión del nivel central, no es del Servicio de Salud. Sí, por supuesto. Esa es del nivel central. Yo quiero que me diga cuál es la cadena de mando hacia arriba que operó en esa decisión. Yo sé que ocurrió antes que usted llegara, pero quiero que me explique, porque usted conoce el antecedente, cuál es lo que ocurrió ahí. Y yo no sé si tiene el documento, pero parece que lo tiene la propia diputada Hernando, y si tiene dudas se lo podemos recibir para que vea a las personas que aparecen autorizándolo. Y que me diga cuáles son las responsabilidades de cada uno de los que suscriben ahí. Por su intermedio, Presidenta. Consulta, porque yo le había hecho una consulta que quedó pendiente. Usted dijo, les voy a contestar más adelante, no la ha contestado. Yo le pregunté cómo el señor Luis Barrios había pasado de jefe de división a asesor de la misma división y no fue contestada esa pregunta. De hecho, le hicimos varios. Explicar cuál fue el procedimiento que lo lleva de jefe a él mismo mandar una carta donde deja la jefatura anunciando que él es asesor. Se la contesto, perdón, por su intermedio, secretario, se la contesto al tiro. Efectivamente, yo conozco a Luis Barrios, a Enrique Rivera, de la administración Piñera 1. El señor Enrique Rivera fue contratado en el mes de agosto, una vez que certificó que el problema judicial que hubo en Alto Hospicio fue sustraído completa y absolutamente de sus anales y liberado de todo cargo y culpa en relación a su performance profesional en el hospital o en el proyecto Alto Hospicio. Solo ahí, y previa certificación de elementos judiciales, fue contratado. El señor Enrique Rivera es un estupendo arquitecto que tiene mucha experiencia en administración pública y en proyectos arquitectónicos, y él está hoy día monitorizando y trabajando en conjunto con el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. El señor Luis Barrios es conocido también del suscrito. En su primera administración de Piñera, del presidente Piñera, se desempeñó como jefe del Departamento de Concesiones de la División de Inversiones. Es un hombre muy versado y muy formado en estos aspectos, y durante este episodio el señor Luis Barrios presentó su renuncia a su jefatura en forma absolutamente voluntaria, y a pesar de que en su carta dice que él deja subrogación, ese elemento de subrogación corresponde al subsecretario, y si se queda como asesor o forma parte del staff de la División de Inversiones, esa también es prerrogativa del subsecretario. Lo que sí, el señor Luis Barrios no es asesor de nada, es un profesional que está honorario dentro de la subsecretaría y que no asesora ni a la jefa ni a nadie, sino que es un miembro más y carece de responsabilidades de unidades y de funciones departamentales estrictamente hoy día en la División de Inversión. La División de Inversiones responde a la subsecretaría y la subsecretaría responde a los elementos generales del programa de inversiones nacionales. Esa es la relación y esa es la situación actual de Luis Barrios. No es que él haya dicho me voy y dejo acá. No, él renunció a su jefatura de división y es un elemento más contratado como parte de la división. Ahora, yo
sin ser arbitrario, no tengo elementos en la mano para producir un cese de sus funciones o una desvinculación, sin tener, sin ser arbitrario, elementos que justifiquen eso. Si el sumario que se lleva a cabo demuestra otra cosa, bueno, hay argumentos más que suficientes para presumir de inocencia a aquellas personas que efectivamente, estando siendo investigados en un sumario, en un procedimiento legal, puedan llegar y defenderse. No quiero meter ni ser un segundo arbitrario en la toma de decisión. Quiero ser extraordinariamente neutro, transparente, honrado en preservar una investigación hasta el fondo, pero también preservar una investigación sumaria y una investigación judicial, manteniendo el equilibrio de manera de que aquellos que, teniendo responsabilidades administrativas, se haga efectivo, y teniendo responsabilidades judiciales, médico-legales, también se haga efectiva. Pero una vez que tengamos resoluciones y saber de qué se trata toda esta cosa. Eso es. Le contesto al diputado por su intermedio. La situación o el proceso y procedimiento es el siguiente. Si hay una reevaluación de una ficha porque se excede el 10% y hay un aumento de horas complementarias, gastos adicionales o consultorías, se pide autorización al Ministerio de Desarrollo Social para abrir la ficha. La pide la subsecretaria. Esto va en un oficio donde se le transmite al Ministerio de Desarrollo Social la necesidad de abrir la ficha para aumentar los montos en asesoría o en gastos complementarios, en gastos adicionales por sobre el 10%. Allá viene una aprobación y luego que esa aprobación sucede, uno manda un oficio a la Dirección de Presupuesto solicitando, junto con la autorización del Ministerio, mayores montos para estos efectos. Ahora, también tiene que haber allí un manejo del marco presupuestario en relación a los proyectos que permita y que exista el flujo de caja para que permita un aumento del presupuesto de esta envergadura. Subsecretario, volviendo al tema de la división de inversiones, el señor Álvarez se encontraba acompañado en más de alguna reunión con el señor Allende, Pablo Allende, que estaba subrogando o reemplazando al señor Rivero cuando se tuvo que ir del ministerio. ¿Ya? En ese contexto, había más de uno de la División de Inversiones que estaban en conocimiento de la indicación de que se contrataran a estas personas. Por lo tanto, no solamente era la División de Inversiones de la el Departamento de Inversiones de la División de Departamento de Finanzas de la División de Inversiones, sino que también el Departamento de Arquitectura de la División de Inversiones. En ese contexto, y usted como jefe jerárquico de todos esos departamentos, ¿no le inquieta que hubiese más de un funcionario involucrado en estas indicaciones de contrataciones de gente? Sí, diputado Soto. Sí, una de las obligaciones importantes que tiene cualquier autoridad pública es hacer control jerárquico permanente sobre sus subordinados. Eso está en el ABC de cualquier función pública. Y se produce una cadena vertical que en el caso que estamos hoy día tratando, partiría en Mauricio Álvarez, seguiría hacia arriba en don Luis Barrio y seguiría hacia arriba con la subsecretaria de la época. Esa es la cadena vertical que yo veo acá que funcionó en la decisión no tan solo de hacer estas contrataciones, sino que más bien en la fase previa, que asignar 400 millones de pesos para una labor que en mi concepto no se justificaba. Y que la irregularidad y el escándalo y los antecedentes que hemos conocido justifican esa conclusión. El caso es que a usted agravado, no le parece... Perdón, pero agravado porque la subsecretaria en esta mesa dijo que ella no tomaba conocimiento de ello, que solamente veía las moscas y que el jefe de inversiones se dirigía directamente al ministro. Ese rompimiento en la cadena de mando lo hizo ver la subsecretaria anterior, que efectivamente ella no se hacía responsable de esa autorización y establecía la vinculación directa entre el jefe de la División de Inversiones y el ministro de Salud. Mi pregunta es,
usted como jefe superior del servicio, porque usted hoy día es el jefe superior del servicio, desde el mes de octubre, ¿ha visto el comportamiento que tuvieron en estas contrataciones, por lo menos el señor Álvarez en algún momento y también el señor Barrios? ¿No le parece razonable hacer efectiva algún tipo de responsabilidad, no penal, algún tipo de responsabilidad en el jefe de la división de inversiones que no ejerció el control jerárquico sobre lo que hicieron sus subordinados en este caso? ¿Por qué usted excluye cualquier tipo de responsabilidad de mando, ya no concreta, de mando, sobre el señor Barrios? Diputado Prieto, y después me gustaría complementar algo. Sí. Gracias, presidenta. Mire, entendiendo de que usted es la que dirige, usted es la presidenta, como que no hemos quedado en una pregunta y se han seguido haciendo preguntas. Yo también soy uno de los parlamentarios que solicité preguntas y también quiero respuesta. Entonces usted en un principio dijo que se le iban a hacer las preguntas y iban a ver las respuestas. Si yo no quedo conforme también con la pregunta que voy a hacer, voy a repreguntar nuevamente, pero llevamos ya como 25, media hora, llevamos con una pura pregunta. Por si me ha pedido me pide la palabra y yo se la doy al tiro. Está bien. Pida que lo que pasa es que yo lo que le estoy pidiendo si es que podemos avanzar con las preguntas que hicieron todos los parlamentarios. Es solamente eso lo que le estoy preguntando. Lo que pasa es que yo entendí que el subsecretario ya había dado por respondida todas las preguntas. Y como faltaban respuestas, empezamos a pedirlas. Pero si usted estima... sí. Por su intermedio, le respondo al diputado y antes de que yo haga otra pregunta nueva. Sí. Yo no descarto nada, ni asignar responsabilidades en estos momentos nada. Pero sí, diputado, por su intermedio, presidenta, presumo de inocencia a las personas. Yo quiero esperar el sumario para tomar las providencias necesarias respecto a las responsabilidades administrativas y de todo tipo que permita sustentar una decisión justa con las personas. Respecto al diputado Prieto, Linares. Linares es un proyecto diseño-construcción que está en manos de Astaldi. Lleva avanzado, diputado, aproximadamente el 90% del diseño. Yo creo que en 60 días deberíamos estar terminando el diseño y pasar a la fase de construcción. Referente a la empresa que está y se adjudicó el proyecto, este proyecto que tiene su costo bien importante, sobre 100.000 millones de pesos, que es una inversión sectorial, tenemos que mirar con algún grado de detalle y analizar algunos puntos clave si la situación presupuestaria, financiera, económica, administrativa del adjudicado es suficientemente potente para continuar con esa inversión de esa magnitud. Respecto a los hospitales de Parral, Cauquenes, Constitución, APP, estos ya terminaron y fueron aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, pasaron a la etapa de diseño-construcción, el anteproyecto avanzado terminó, junto con la aprobación de base de licitación por Contraloría de las asociaciones público-privadas, debería estar llamando a licitación internacional de estos 3 hospitales dentro de los próximos 15 días. Subsecretario, hay un tema que me ha inquietado por conocer la historia de lo que pasó en la segunda región. Y en ese contexto, usted y yo sabemos lo que pasó con el Hospital Calama, también de las dificultades que tuvo el hospital concesionado de Antofagasta. Y usted mencionó sobre la trayectoria hace un rato del señor Rivera, del señor Barrios, y ellos en el tiempo en que no estuvieron trabajando para el gobierno, vale decir entre el 2014 y el 2018, se desempeñaron en forma directa o indirecta para la empresa SACIR, que es la que construyó el hospital de Antofagasta. Y allí también establecieron relaciones con el señor Hernán Barambio, que hoy día
se presenta como un agente público contratado para el ministerio. Entonces, son personas que se repiten, digamos. Y el señor Marambio es la persona que tenía, de acuerdo a la información que nosotros poseemos y que aparece además en la querella que presentó el ministro, como el dueño de 3 computadores donde se encontraba la información a propósito de los temas de Buin y Paine y que misteriosamente fueron robados de las dependencias del señor Marambio. ¿A usted qué le parece esa situación? ¿Le parece que está en el contexto? ¿Le parece que es normal? ¿Por qué un grupo de personas que están trabajando para el ministerio hoy día se desempeñan en una oficina que está fuera del ministerio, y si eso es muy frecuente, y cuántas de esas oficinas existen contratadas o arrendadas, o quién las paga para que trabajen estos funcionarios? Más que, por su intermedio, Presidenta, más que ponerle un adjetivo a dicha situación, lo que usted se refiere a arrendada oficina son parte de la división de inversiones en que están arrendadas por el Ministerio de Salud para alojar los profesionales que en estos momentos están trabajando. Le pongo un ejemplo, hay 3 pisos enteros que están a cargo de diferentes divisiones y que están a una cuadra del Ministerio de Salud propiamente tal, en la calle Monjita, y que aloja, aparte de la división primaria, la división de gestión de la red asistencial, la DIGERA, y también hay parte de los profesionales de la división de inversiones en lugar distinto al edificio propiamente tal central del Ministerio de Salud. De manera que a mí, con las precauciones del caso, hemos tenido que hacer esto por el crecimiento de los proyectos, el personal y el recurso humano contratado para formar parte de las diferentes divisiones. Ahora, respecto a si el señor Marambio, Luis Barrios participaron o no participaron, yo veo el hecho duro, no tengo en mi mano elementos concluyentes, finales, definitorios, respecto a consideraciones respecto a uno de estos profesionales. Porque de haberlo tenido, ya habría tomado las providencias, ya habría tomado acciones. Y de haberlos tenido objetivamente, ténganlo por seguro que habría tomado acciones respectivas respecto a esos temas en particular. Lo que he hecho y hemos hecho con cierto grado de frecuencia y regularidad es mirar con detalle la buena ejecución, la buena performance de estos profesionales de acuerdo a reglamentos y licitación de los proyectos de inversión. No obstante, quiero ser en este aspecto supremamente cauto, porque hay un sumario en evolución que yo creo que debe darnos información respecto a lo que allí ha sucedido y que, dependiendo de eso, tendremos que tomar las necesarias medidas correctivas. Antes de ofrecer nuevamente la palabra, quisiera tomar un acuerdo, porque si no nos quedamos sin quórum. Y a propósito de algo que había sugerido la diputada Fernández, es solicitar información al Ministerio sobre el organigrama de la División de Inversiones, las jefaturas de departamentos y la calidad contractual de quienes las desempeñan. ¿Acordamos? Ok. A la subsecretaría. La subsecretaría es de redes. ¿Se ofrece la palabra? Sí, yo quisiera corregir una cosa que dije, que no es estrictamente, que Luis Barrios no está contratado en horario, está a contrata, pero no tiene funciones de jefatura ni tiene responsabilidad administrativa. Y he tomado, está a contrata, y he tomado esto y lo he dicho para no ser arbitrario, tomar decisiones con él, para no ser arbitrario, ser extraordinariamente atingente a las medidas reglamentarias y disciplinarias que todo funcionario público tiene derecho y toda jefatura tiene derecho a ejercerla. Ok. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Bueno, le agradecemos, subsecretario, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente. Gracias.